Queridos hermanos, amigos, familia, espero que se encuentren con bien y le pido a Dios que los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a hablar de algo interesante, incluso vamos a adentrarnos un poco en la historia contemporánea y nos va a servir, nos va a ayudar. Vamos a conocer más y nos vamos a dar una idea de también nosotros, eh, ¿estamos involucrados o no estamos involucrados en esta parte de la historia? Considerémoslo que sí. La pregunta es, ¿quién crucificó a Jesús? En algunas ocasiones hemos hecho este comentario, algunas personas han dicho, bueno, pues evidentemente fueron los romanos, otros, bueno, es que pues los romanos lo hicieron, pero por la presión que hubo de los judíos, en fin. Pero vamos a analizar detenidamente quiénes fueron o quiénes estuvieron involucrados en toda esta situación tan injusta que vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues les saludo primeramente desde Oregón y para todo el mundo, transmitiendo su hermano y amigo Eduardo Gándara con el deseo de siempre de que sigamos aprendiendo de Dios, honrándole como Él lo merece. Y volviendo a nuestra pregunta, ¿quién crucificó a Jesús? Vamos a leer un pasaje ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 19, versículos 17 y 18, nos dice cómo aconteció esto. Muchas veces hemos visto nosotros algún cuadro o hemos leído incluso también, por supuesto, ahí en la escritura, en la palabra de Dios, en los evangelios, cómo pasó todo aquello. Vamos a leer primeramente lo que nos dice la escritura. Dice de la siguiente manera, ahí en Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Y él, o sea Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Gólgota. Ahí donde lo crucificaron, ese lugar tenía ese nombre. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Esto, pues, lo hemos leído, lo hemos visto, incluso cuando nosotros miramos algún tipo de pintura, sobre todo, que alguien se inspiró en esa escena bíblica en particular, se ve ahí a una persona crucificada, a veces sí se dibuja a los otros que están a su lado, pero cuando miramos algún tipo de pintura y tal vez nos preguntamos, ¿cómo le hizo aquel artista para realizar esta obra de arte? Esa persona que pintó ese cuadro, esa persona no estuvo ahí. Muchísimos artistas se han inspirado y han plasmado en lienzos, en paredes, en los techos de algunos lugares, parte de la historia bíblica. Y ellos no podemos dudar que pues en su momento leyeron escritura, leyeron la Biblia y en base a lo que leyeron sirvió para crear una imagen en su mente y de ahí ya fueron tomando forma sus rasgos, esas pinceladas y salieron aquellos cuadros que nos recuerdan alguna escena bíblica. Por ejemplo, voy a mencionar uno de ellos, uno de estos artistas famosos. Él hizo varias obras de arte relacionadas con la historia bíblica. Él se llamó Rembrandt. Este hombre vivió pues hace ya prácticamente 400 años que fue desde que nació, pero pues él dejó un legado sobre todo en el arte que él hizo, él realizó. Rembrandt fue un artista muy importante en la historia de Holanda. Él no fue ni francés, no fue ni inglés, él fue holandés. Sus dibujos y pinturas fueron muy populares y todavía pues se pueden considerar de gran valor. Durante unos 20 años se convirtió prácticamente en el maestro de todos los pintores holandeses. Influyó mucho para que otros también se inspiraran y realizaran grandes obras. Y dentro de las obras que realizó Rembrandt,
que tienen que ver con la historia bíblica, pues hay varias que son interesantes. Por ejemplo, podemos recordar esta imagen. Aquí se recuerda al profeta Balaam con aquella burra que él está golpeando porque esta burrita veía un ángel atravesado en el camino y la burrita no quería avanzar, incluso hasta presionó, lastimó al profeta porque se orilló a una pared, el ángel tenía una espada consigo y la burrita sí la veía, pero el profeta no, le empieza a pegar y esa burrita habla, le dice al profeta, ¿por qué me pegas? ¿Yo qué te he hecho? Y el profeta le dice, porque tú hiciste esto y no me haces caso. Y luego también ya de repente el profeta empieza a ver al ángel y el ángel le dice, deberías de agradecer a esta burra porque si no, entonces yo te hubiera matado a ti, porque tú lo que vas a hacer es con mala intención, vas a ir a maldecir al pueblo de Dios y eso no te lo puedo permitir. Y ya después de que esto sucede, de que esta burra habla y que el ángel le dice esto al profeta, pues él ya no va y no maldice evidentemente al pueblo de Dios. Le habían pagado una fuerte suma. Sin embargo, pues ya con todo esto no hizo nada. En la historia de la Biblia, pues vemos algunos animales que hablan. Recordamos ahí en el huerto de Edén, la serpiente habló con Eva, pero aquí es el caso de una asna, una burrita que está hablando con el profeta después de que este profeta la golpea duramente. Y pues Rembrandt se inspiró en todo esto y él dibujó esta escena de esa situación. No fue la única pintura, porque también él hizo otras importantes, como por ejemplo esta, la lapidación de Esteban. Esteban fue el primer mártir cristiano. Y pues Esteban, él estaba hablando de Jesucristo, se pusieron en contra de él. Aquí el dibujo de Esteban está como él mirando al cielo porque en la escritura dice que Esteban estaba viendo a Jesús a la diestra de Dios y los está viendo, la gente lo está escuchando lo que él dice y está molesta con él y terminan arrebatándole la vida, lo lapidan y pues ahí muere Esteban. También Rembrandt, él hizo otra pintura, una que está relacionada con el buen samaritano. Rembrandt no dibujó al buen samaritano recogiendo a aquel hombre medio muerto en el camino, sino que él dibujó una escena donde ya lo está llevando a aquel lugar, a aquel mesón, donde pues lo va a dejar ahí porque él tiene que continuar su camino, pero está encargándole al dueño de aquel lugar. Dice, miren, yo voy a hacer cargo de él, aquí está, yo voy a cubrir los gastos y otras personas por allá están bajando a aquel hombre que estaba allí medio muerto, lo habían dejado, lo habían asaltado. Bueno, pues Rembrandt se inspiró en esto y por eso dibujó esta escena, cuando él lo lleva a un lugar donde van a atender a aquel hombre que está ya bien lastimado, bien herido a causa de aquellos ladrones. También dibujó Rembrandt algo muy interesante en aquella situación donde están Jesús y los apóstoles casi sucumbiendo en la mar cuando se desata aquella tormenta. Esta escena de la tormenta en el mar de Galilea y recordamos que dice la escritura que nuestro Señor Jesucristo estaba dormido y los apóstoles están diciendo, levántate Señor, que perecemos, ayúdanos, vamos a morir. Están todos preocupados, están todos angustiados, pensando que iban a morir. Y se inspira a Rembrandt y por eso dibuja este cuadro de esa tormenta. Es una de las historias más impresionantes que hay y en cuestión de segundos nuestro Señor Jesucristo cuando despierta les dice, hombres de poca fe y le dice a todo aquel viento y a la mar, calla, enmudece y se hace gran bonanza, según lo que nos dice la Escritura. También Rembrandt dibujó una escena donde están cenando dos personas con alguien. Él está queriendo
escenificar aquí aquella cena en Emaús, cuando nuestro Señor Jesucristo muere y luego resucita, pero pues algunos todavía no están muy seguros de lo que está pasando. Dos discípulos se van en camino a Emaús y por allá los alcanza Jesucristo, pero ellos no lo reconocen y empiezan a ir a platicar. ¿Y qué son estas pláticas de ustedes? Y ellos le dicen, ¿qué? ¿No te has dado cuenta? ¿Tú eres el único forastero acerca de Jesús Nazareno, que cómo fue entregado y cómo fue muerto? Y él les dice, pues, ¿qué pasa con ustedes? Eso tenía que suceder. Hombres de poca fe también les dice, insensatos y tardos para creer lo que dicen las escrituras. Y empezando desde ahí, él iba hablando hasta que llegaron a aquella aldea o cerca de aquella aldea de Maús y luego van a cenar y le invitan a Jesús a que se quede con ellos. Quédate aquí, vamos a cenar. Y cuando ya están ahí por cenar y él da gracias, entonces les son abiertos los ojos a ellos y se dan cuenta que es Jesús. Y en ese momento Jesús se desaparece de la vista de ellos. Y luego estos discípulos se regresan nuevamente a Jerusalén. Pues este cuadro está representando ese momento en el que van a cenar, ahí cuando están yendo a Emaús. Pero uno de los cuadros y del que vamos a hablar un poquito más es de este otro que se titula Las Tres Cruces. Las Tres Cruces es un cuadro que fue pintado básicamente, pues, está en blanco y negro, no tiene otro color y representa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos esta pintura de las tres cruces, lo primero que vemos evidentemente pues es a nuestro Señor Jesús. Ahí Él está agonizando, ahí le está esperando el momento que va a morir. Había mucha gente a su alrededor, está una multitud de personas reunidas ahí, hay personas del pueblo, hay soldados, hay aquellos que lo estaban acusando, hay de todo. Incluso también está por ahí María, está Juan, es el único que está de los apóstoles, ningún otro apóstol estuvo al pie de la cruz más que Juan. Y pues otras personas que no sabemos, serían algunos conocidos de los ladrones o sería gente del pueblo, no sabemos, pero ahí está toda esa gente. Esa multitud, algunos llorando, porque en los rasgos de la pintura se ve tapándose la cara algunos, de alguna manera están sintiéndose mal, otros como que están molestos. En fin, hay una serie de sentimientos encontrados con todas estas personas. Y es impresionante realmente, porque lo que se está llevando a cabo ahí es un crimen, es algo sumamente injusto, la crucifixión del Hijo de Dios, que no había hecho nada malo. Y si podemos nosotros analizar un poco a la cantidad de gente que está ahí, porque a veces no ponen mucha gente, algunos otros que se han inspirado en este cuadro, en esta escena, pero realmente era muchísima gente la que estaba reunida viendo todo aquel escenario, eran muchos, eran bastantes soldados porque pues tenían que guardar ahí el orden, pero también había muchas otras personas. De hecho, algunas personas han dicho que el mismo Rembrandt dibujó a una persona que lo representa a él, y ahí está entre toda esa multitud, porque Rembrandt reconoció que por causa de los pecados de él también, había participado en esa injusticia, había ayudado a llevar a Jesús hasta la cruz. Él mismo se considera uno entre esa multitud de los que estaban ahí viendo, acusando, gritando. Y pues es sencillo decir que Jesucristo murió por los pecados del mundo. Lo difícil es decir que Jesucristo murió por mis pecados. No sé cuántos de ustedes en algún momento lo han considerado así. Jesucristo murió por mis pecados. La mayoría de las veces decimos eso, que Jesucristo murió por el pecado del mundo, como lo dice la Escritura. Es difícil, pero es cierto, porque no podemos quedarnos nosotros como mucha gente se quedó sin hacer nada.
No podemos nosotros quedarnos, por ejemplo, de una manera indiferente, como lo hizo Poncio Pilato. Poncio Pilato tuvo la oportunidad de soltar a Jesús, no lo hizo, tratando de convencer a la gente, no, pues yo no veo nada malo en él, y yo lo quiero soltar, la gente no quiere soltarlo, y él se queda indeciso, se queda indiferente. ¿Qué hago? ¿Les hago caso a la gente o hago caso a mi conciencia? No podemos quedarnos nosotros como aquel intrigante como Caifás que era uno de los líderes y que, a ver, tú respóndenos porque dijiste esto y porque hiciste lo otro y hasta abofetea a Jesucristo y le dice, contestas así al sumo sacerdote y por allá lo abofetea. No podemos nosotros quedarnos o ser como uno de ellos, causando intriga y mentira. Tampoco nosotros podemos ser crueles como lo fueron los romanos. Los romanos estaban obedeciendo y algunos hasta burlándose, abofeteando a Jesús, le taparon los ojos y diciéndole, a ver, profetiza, ¿quién te ha golpeado? O con la crueldad que hicieron, bueno, como tú eres un rey, te vamos a hacer una corona. Y fueron los romanos los que le hicieron esa corona de espinas. No podemos nosotros compararnos con ellos hacerlo, mucho menos hacer lo mismo que hicieron ellos. No podemos ser tan injustos como esa muchedumbre que había visto a Jesús hacer milagros, habían oído de todas las enseñanzas de Jesús y sin embargo ahí estaban gritando, crucifícale, crucifícale. No podemos nosotros ser prepotentes como lo fue el rey Herodes. Pilato, sabiendo que Herodes estaba por allá, manda a Jesús allá con Herodes. Bueno, él es el rey, a ver qué decide él. Y cuando recibe Herodes a Jesús, tenía ganas de conocerte. A ver, ahora, haz algo, demuestra que tú eres el Hijo de Dios, di algo. Y Jesucristo no hizo nada, no dijo nada. Y pues Herodes dijo, bueno, pues no sé, vamos a regresárselo allá a Pilato. Se lo regresa, lo vuelve a mandar allá con Pilato. Y Pilato fue después cuando ya se lava las manos. Yo no encuentro culpa en ya ustedes, y se lava las manos, él como si él no tuviera culpa en todo lo que estaba pasando. Nosotros no podemos ser como aquellos discípulos temerosos, miedosos, corrieron, habían dicho, sí, Señor, te vamos a ayudar, te vamos a defender, vamos a dar nuestra vida por ti, Señor, no vamos a permitir que te pase nada. Y al momento que llegan allá a arrestar a Jesús, salen corriendo. El único que regresa es Juan y está allá al pie de la cruz consolando a María. Pero los demás que habían prometido ayudar a Jesús, tuvieron miedo y corrieron. Mucho menos nosotros podemos hacer algo como lo que hizo Judas Iscariote, el traidor, que por unas monedas fue y vendió a su maestro. Con un beso lo entregó, pero ahí traía ya el dinero. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le ayudó? Si su remordimiento le carcomió a tal punto que él mismo se quita la vida. No podemos quedarnos como muchos ingratos, incluso como el mismo Pedro cuando le negó y que dijo que él, yo daré mi vida por ti, maestro. Mas, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo, le negó. Y no fue una vez, lo negó 3 veces. Pues necesitamos entender que no podemos nosotros ser como aquellos, no podemos ser, pero también nos damos cuenta de algo muy, muy duro, muy difícil. Cuando preguntamos quién crucificó a Jesús, bueno, pues fueron estos, los romanos, los que pusieron los clavos, sí, pero fueron los judíos los que estuvieron presionando. Pero también fue toda esa gente que por la culpa de Judas Iscariote, que Pedro, que los apóstoles que no hicieron nada, todos de alguna u otra manera tuvieron algo que ver en aquella injusticia. Todos de alguna forma tuvieron que estar involucrados. Porque no fue solamente
aquellos que pusieron ahí los clavos directamente en la cruz. No, no fueron solamente esos líderes religiosos que andaban buscando a Jesús, queriéndolo hacer caer en alguna trampa, como cuando llevaron a aquella mujer y dijeron, aquí vamos a atraparlo. A ver, aquí traemos esta mujer que hemos encontrado en el acto mismo del pecado, una mujer adúltera. ¿Y qué dices tú? Porque la ley dice que debe de morir apedreada. Y si Jesús contestaba así, debe de morir, pues era culpable. Y si Jesús dice, no, no debe de morir, también era culpable. Entonces cualquier cosa que dijera Jesús ya iba a ser en su contra. Y es cuando él dice, bueno, el que se sienta libre de pecado, el que no haya pecado nunca, pues que arroje la primera piedra. Pero no fue la única vez, fueron varias veces que estuvieron estos líderes religiosos acorralándolo, tratando según ellos de tenderle una trampa y pudiéramos pensar, bueno, fueron ellos, fue la culpa de ellos, pero no solamente fueron ellos. No solamente fue Judas con su traición y que él mismo se dijo, yo lo voy a entregar. No, no todo esto por la culpa de Judas, nada más. La ambición de Judas. No solamente fue esa gente que estaba gritando, que tuvieron la oportunidad de soltarlo. El Poncio Pilatos les dice, vamos a soltarlo, no, no lo queremos. Pues tengo aquí a Jesús o tengo aquí a Barrabás, suéltanos a Barrabás. No fue por culpa de la gente que estaba ahí gritando. No fue por culpa de Herodes, porque Herodes también pudo haberlo soltado siendo el rey. Pudo haber dejado libre a Jesús, pero no lo hizo. Entonces se constituye culpable también. Pilato pudo haberlo dejado libre, pero no lo hizo y prefiere él lavarse las manos con esa falta de liderazgo. Incluso la misma esposa de Pilato le dice, no tengas que ver nada con este justo, por favor. No te interpongas tú, no vayas a ser parte de toda esta infamia. Y Pilato no hace caso. No fue solamente Pedro con su negación. Te digo que hoy, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y Pedro dice, no, no, claro que no, maestro. Yo no podría hacer eso. No me atrevería y, sin embargo, lo negó. No solamente fueron ellos. Tú también fuiste, hermana. Tú también fuiste, mi hermana. Y por supuesto que también fui yo. También fuimos nosotros parte de toda esa injusticia, de toda esa infamia. Tú también fuiste parte de los que clavaron a Cristo a aquel madero. Y lo vamos a ver por qué. Porque, pues, a veces es fácil culpar a los demás o decir, pues este fue, el otro me incitó, pero realmente tú eras uno de ellos. Tú también fuiste de los que clavaron al Hijo de Dios en la cruz. También eres parte de esa burla, de toda esa injusticia que se está llevando a cabo ahí. Tú también estás incluido en esa muchedumbre. Entre tanta gente que está ahí, también estás tú y también estoy yo. También estás ahí oculto entre las sombras, junto a aquel cuadro que pintó Rembrandt. Él se dibujó a sí mismo, pero también estás tú. Tú y yo estamos ahí, siendo parte de ese terrible suceso. Y a veces no lo vemos. Y a veces tal vez ni lo hemos considerado, pero por nosotros también Cristo Jesús está ahí. Porque también nosotros le hemos fallado, también nosotros le hemos ofendido y también nosotros hemos pecado. Por supuesto que también nosotros estamos siendo parte de aquella maravilla, porque es una profecía lo que está sucediendo ahí. Ya estaba dicho que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a morir en manos de pecadores. También podemos escuchar nosotros y entender ahora esas palabras maravillosas que salen de los labios de Jesús antes de morir. Dice ahí en Lucas 23:34, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Ahí están muchos y no analizan bien las cosas, pero están injustamente condenando al Hijo de Dios. En esa pintura estamos todos incluidos. Ahí también en esa escena, en esa imagen, ahí nosotros podemos ahora entender mejor como lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el gran amor de Dios que tiene por la humanidad, por eso envía a su Hijo, a su único Hijo, ¿para qué? Para que Él se entregue, pero también para que la gente crea en Él, en el propósito de por qué vino Él. Y todo aquel que en Él cree, toda aquella persona que cree en Él, no se va a perder, pero sí va a obtener la vida eterna. La crucifixión de Cristo revela lo peor que representa cada persona. La crucifixión de Cristo representa lo peor de nuestros pecados, pero también revela lo mejor del amor de Dios, lo mejor de ese amor maravilloso que Dios da a la humanidad. Entre tanta gente que estuvo ahí, entre tantos gritos, también nosotros estamos incluidos. Por eso la próxima vez que alguien pregunte, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Qué es lo que vas a decir ahora? No puedes decir que fueron los romanos, no puedes decir que fueron los judíos, no puedes decir que fue toda aquella gente ingrata, porque también fuiste tú. Tú también estás incluido entre toda esa gente. O sea que por tu culpa también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y esto, pues, es algo que necesitamos nosotros darnos cuenta que somos parte del plan de Dios. Somos parte de aquella situación tan infame que sucedió, pero también somos parte de algo maravilloso, del gran amor que Dios tiene para con la humanidad. Y que tú puedes compartir a otras personas también lo que aquí sucedió. Cristo murió por ti, murió por mí, murió por cada uno, porque tú eres culpable. Pero en Cristo Jesús hay oportunidad, hay perdón, hay salvación. Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga bendiciendo y que a través de su Hijo, Cristo Jesús, nos siga redimiendo. Que Dios me los bendiga, hermanos.